Ya, profe. Listo. Muy bien. Gracias. Entonces, este par está actuando sobre el eslabón 2, lo que es la manivela. Observemos qué está pasando solamente con la manivela como diagrama de cuerpo libre, como un cuerpo libre. Saco la manivela. Híjole, no sé si ya han experimentado un par. ¿Alguna vez has manejado un sistema de un autoclave? Uno de estos dados con matraca. Sí, profe. Muy bien. Voy entonces a colocar lo que es el dado, le pongo la matraca y de este lado voy a estar aplicando una fuerza. Pero me voy a fijar qué pasa en la mano. Y en la mano lo que ocurre es un par. Otro lugar donde tal vez pudieran experimentar un par, pero es más peligroso, sería en el eje de un coche. Está el eje de abajo de una camioneta, el eje cardano, y si ustedes trataran de agarrar ese eje, no lo hagan. Ahí lo que podrían experimentar no sería una fuerza, no es algo que los empuje a la izquierda o a la derecha. Lo que ustedes estarían experimentando ahí es un par de fuerzas. Este par de fuerzas seguramente es la combinación de un sistema de fuerzas más complejo, es lo que está actuando directamente sobre el cuerpo. Y el par de fuerzas tiene dos acciones sobre el cuerpo. Déjenlo, busco. Aquí está. Primera acción, voy a aplicarle el par. Tratar de cambiar el giro del cuerpo. No es que lo gire, la fuerza no es que lo mueva, trata de cambiar el movimiento. Cuando le empiezo a aplicar el par, pasa del reposo a un movimiento rotacional y debido al otro par de fricción que tiene del otro lado, de ese movimiento rotacional se acaba deteniendo. Esa es la función del par. Bueno, una de ellas. Otra función de los pares. Dejen, busco otro cuerpo y le voy a aplicar un par. Otra función de los pares, deformarlos. Pero ahorita vean que lo va a estar deformando a torsión. Ahí le estoy aplicando pares de fuerzas de un sistema más complejo de fuerzas, pero en realidad podría reducirlo a que solo sea una fuerza hacia arriba y una fuerza hacia abajo. De la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. A eso me refiero cuando decimos que le estamos aplicando un par. Los motores eléctricos, en el eje final, lo que tienen como salida es un par de fuerzas. Si no hay nada que resista, este cuerpo lo que va a sufrir va a ser un cambio de movimiento angular. A ese cambio de movimiento angular creo que ustedes lo conocen como aceleración angular. Hacia donde se oprime el par va a ser hacia donde va a estar el cambio de movimiento angular. Y eso lo vemos normalmente por medio de la ecuación composición de pares que están actuando sobre el cuerpo. Y cualquier otro par que actúe sobre el cuerpo. Ahí es donde entra la ecuación de momentos que hicieron en el curso de cinemática. También ahí es donde entraría la ecuación de composición de momentos de Varignón que hicieron en estática. Claro, díganme desde qué punto vamos a estarlo viendo para saber dónde hago centro de momentos. Si lo hago desde el origen, posiblemente tenga que ver el momento de inercia visto desde el origen. Hay veces que preferimos, generalmente, hacerlo desde el centro de gravedad para no tener que tomar en cuenta el peso. Ahí es donde entra el segundo momento o momento de inercia por la velocidad angular. No, no es cierto. Por el cambio de velocidad angular. Es por el alfa. ¿Sí llegaron a ver esta ecuación dentro de su curso de cinemática? Sí. ¿Sí vieron esta ecuación dentro del curso de cinemática?
Sí, profe. Muy bien. Ahorita lo vamos a volver a ocupar. Parece entonces que ahorita si solamente le metemos un par puro a este cuerpo, tendría que calcular su momento de inercia y multiplicarlo por alfa. De aquí podría describir cómo es alfa. Pero no es lo único que está actuando sobre el cuerpo. Dijimos que quería mejor un diagrama de cuerpo libre. Vuelvo a tomar el cuerpo. Al par que está actuando sobre él. Y una de las grandes mentiras, que creo que les conté hace un par de clases, es la manivela gira a velocidad constante. ¿Se acuerdan de esa gran mentira? Sí. Muy bien, si la manivela gira a velocidad constante, ¿cómo tendría que ser la composición de los pares? ¿Cómo tendría que ser la aceleración angular? 0. Ah, caray. Entonces, todas las fuerzas que estén causando par, vistas desde algún punto, por ejemplo, el centro de gravedad, más el par activo que está moviendo a todo el sistema, su resultante tendría que ser un sistema sin pares. Nada más que no alcanzo a ver dónde están las otras fuerzas. Si estuviera en estática, diría, un eslabón corto, como parece ser la manivela, solo puede ejercer fuerzas entre los extremos. Y en esa versión, las fuerzas que podría decir es una compresión o una tensión. Creo que mejor la voy a poner como tensión. Alineada con el cuerpo. Así era como funcionaban los eslabones cortos. Solo podían conectar una fuerza alineada con el cuerpo. Esos los ocupaban tal vez en las estructuras. ¿Se acuerdan? Que tenían una armadura y entonces decían, si se está jalando esta tensión, si se está comprimiendo esta compresión, y entonces tenemos que ver cómo está. Ah, ¿saben dónde lo pudieron haber visto tal vez en estática? Como la tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda siempre se alineaba con la cuerda. O también en dinámica, cuando tenían cuerpos interconectados, como la fuerza iba jalando a lo largo de la línea de la cuerda. Así es como lo vemos normalmente, porque no tienen masa los cuerpos. Ahorita sí me interesaría saber cómo está su distribución de masa. No son nada más el elemento geométrico ahí existente en el espacio. Entonces, lo que pasa en realidad es lo siguiente. Las fuerzas no están perfectamente alineadas. Tal vez sí sigan siendo de la misma magnitud, direcciones paralelas, sentidos contrarios. Tal vez si alcanzan a formar un par, lo que veo es que no están alineadas directamente entre los puntos de conexión del cuerpo. Esto tiene un par de implicaciones para el eslabón manivela que estamos viendo ahorita. Primera implicación. La fuerza que está percibiendo, vean que espero que esté alineada con el cuerpo, pero para que realmente pueda equilibrar con un par, no sé si va a estar hacia adelante o hacia atrás, y tendría que descomponerla en direcciones paralela a la línea que une los dos puntos donde está articulado, los dos pares cinemáticos revolutas, y perpendicular. Dejen hago esta descomposición. Tengo que descomponer entonces en direcciones paralela y perpendicular. Ya se alcanza a ver bien la parte paralela y perpendicular.
a la línea que une los dos pares cinemáticos revolutos? Sí. Muy bien. La parte perpendicular va a estar originando al par que equilibra. Vean que ahí se está formando un par. Ya alcanzaron a ver que el par original tau iba en sentido positivo antihorario, mientras que ahora el nuevo par de las dos flechas rojas, las dos partes de fuerza roja, está generando un par negativo. Ahí es donde tal vez pueda asegurar que pueden encontrar el equilibrio. Todavía tiene capacidades de soportar tensión y compresión este sistema. Vean que todavía puede empujar a lo largo de la línea de acción. Nada más que este ya no forma un par, este forma un equilibrio. O bueno, trataría de que formara un equilibrio. Todavía me falta asegurar la aceleración del centro de gravedad. Pero bueno, más o menos así sería el sistema de fuerzas que está actuando sobre la manivela. ¿A dónde nos conviene hacer centro de momentos? Seguramente será al... Dejen ver dónde nos conviene. Pueden hacerlo a cualquier punto del universo, no tiene problemas. Pero para evitarnos cualquier problema, generalmente lo hacemos al centro de gravedad. Al hacer la composición de los pares al centro de gravedad, funciona muy bien, solo tengo que ver I G por alfa. Entonces, ahora tengo que ver dónde queda el par, no, perdón, el centro de gravedad de la manivela. Una duda, ¿la manivela realmente es nada más esta rayita? ¿O por qué la representamos por medio de esta raya? ¿Qué tipo de representación ocupamos para poder hacer esto? El diagrama de esqueleto. El diagrama de esqueleto. Pero una manivela en la realidad, voy a poner una muy decente. A ver si se deja pegar aquí. Esa sería una manivela muy decente. Observen la parte en donde está acumulada toda la masa y dónde se encontrará su centro de gravedad. Bueno, tal vez no está exactamente al centro, pero creo que está muy cercano al centro de giro. Si alcanzan a ver cómo esta manivela masiva trata de mandar su centro de gravedad al centro de giro, Sí. a este le llaman volante de inercia y funciona muy bien. Porque resulta que en lugar de que sea solamente esa rayita, el centro de gravedad coincide con este punto. Aquí abajo. Y entonces vean que va a quedar aún más fácil la composición de momentos. Hay otras formas extrañas que pueden utilizar para la manivela. Dejen, busco la otra manivela. Les llaman manivelas porque dan la vuelta, pero hay otras que dan el giro completo, son las que transmiten la potencia y tienen formas un poco más extrañas. A ver si me parece bien aquí. Aquí está, ya la encontré. También se trata de una manivela.
Pero ahorita me dicen cuál es la diferencia que le ven en la forma. Me lo está pegando. 2 segundos, por favor. Bueno, sí le está pegando, pero le estaba pegando muy pequeña. Ya la encontré. Esa es otra manivela. Observen que está un eje, lo que nosotros habíamos dicho como par cinemático revoluto, y está conectada a un acoplador. Tal vez ese acoplador ustedes lo conocen como biela. Ya vieron que realmente esta rayita que estamos dibujando por acá, bueno, es en el diagrama de esqueleto, pero está representando a este pedazo únicamente. Ya se me volvió a borrar la imagen. Resulta entonces que la manivela que nosotros tenemos, esta rayita, tal vez está hecha de otra forma. Hay veces que se utiliza una forma de contrapeso. Y entonces por aquí está grande, tiene la forma que pueda soportar las cargas y por acá ponen un contrapeso. Y utilizan esa forma de manivela para mandar al centro de gravedad a el eje de giro trasero. Ahí cuando tienen contrapeso se dice que están perfectamente balanceadas. Se logra un giro baricéntrico alrededor del par cinemático de la base. Con esto, evitan que el centro de gravedad que está coincidiendo acá abajo tenga alguna aceleración y que sean necesarias estas fuerzas amarillas tal vez o las fuerzas rojas para tratar de compensarlo. Parecería que el par está actuando solito y puede transmitir la fuerza amarilla y roja al siguiente elemento. Entonces, las manivelas no solamente son ese pedacito de barra que estamos representando ahí, pueden ser los volantes que tenemos en el lado izquierdo o pueden ser estos que llevan contrapeso. ¿Mejor? Una de las ventajas que tiene. Requiere de la fuerza en rojo para transmitir al siguiente elemento. Ahí es donde sí va a estar actuando el par para llevar al equilibrio. Pero dejen continuar con el siguiente elemento. Eso fue la manivela. De ahí hacia dónde tratarían de conducir el sistema de fuerzas. ¿Cuál sería el siguiente elemento que veríamos? El acoplador. ¿No? Muy bien, déjenme ver el acoplador. Los acopladores, las bielas, generalmente se hacen elementos delgados. Se trata de reducir lo más posible la masa de este elemento o mandarla a un punto ya conocido. Y muchas veces veo que son elementos delgados, pero no por delgados que se vayan a doblar fácilmente. Donde tratan de mandar la masa hacia uno de los extremos. Esto es para que el centro de gravedad del acoplador esté dando un movimiento conocido. Si pongo al centro de gravedad del acoplador muy cercano a su punto de par cinemático revoluto con la manivela, vean que entonces va a estar dando un giro conocido. No va a estar dando una forma rara de movimiento, sino un giro conocido alrededor de ese punto. Ahí estaríamos viendo el centro de gravedad de la biela.
Pero eso no termina ahí. Déjenme borrar otra vez a este. Veamos cómo son las fuerzas que están implicadas sobre él. Bueno, espérenme. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. Quiere decir que esta flecha de naranja es la reacción de la otra flecha de naranja en la manivela. Ahí está. ¿Sí se alcanza a ver la acción y reacción? Nada más le cambié el sentido de la flecha. Sobre el acoplador, veo que es difícil que actúe un par. Sí van a estar actuando pares porque sí se está girando al cuerpo, pero es difícil que actúe un par. Voy a poner la fuerza que está actuando del otro lado. Normalmente en los acopladores, en las bielas, se menciona que transmiten a lo largo de su línea de acción. Una gran mentira. La realidad es que no alcanza a verse cómo está actuando el par, porque la componente en dirección perpendicular es muy pequeña. Estoy volviendo a tratar de descomponer en estas dos direcciones. En dirección tangente y en dirección perpendicular. A ver si se deja. Voy a acercarme un poco más para que se alcance a ver. ¿Sí se ve que la fuerza no está perfectamente alineada? Casi toda su componente va a ser paralela a la línea que une entre los dos pares cinemáticos, pero sí alcanzo a ver cómo hay una pequeña componente perpendicular, mínima, pero una componente perpendicular. La voy a exagerar ahorita con esta flecha en rojo. ¿Ya se alcanza a ver la parte en rojo? La estoy exagerando para que se alcance a ver cómo está actuando sobre el cuerpo. Casi toda la fuerza queda alineada sobre el cuerpo. No hay ningún problema. Con este pequeño pedacito que está en rojo, permite cambiar los movimientos angulares del acoplador. Déjenme alejo para que se alcance a ver toda la figura. Y entonces, aquí en los acopladores se considera que casi toda la fuerza está alineada entre el par cinemático de 2 y 3 y el par cinemático de 3 y 4. ¿Sí se alcanza a ver? Este elemento lo puede mover muy bien. Voy con el siguiente, el oscilador. Sobre el oscilador, nuevamente digo acción-reacción. Es una fuerza de la misma magnitud, misma dirección, pero sentido contrario. En algunos textos de mecanismos mencionan lo siguiente. Observen cómo son las fuerzas entre la manivela y el oscilador. Parecería que directamente ahí el acoplador ni existe y estoy pasando directamente de la manivela hasta el oscilador. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Muy bien. Eso es considerando que la fuerza está casi toda en dirección alineada con el acoplador. Por eso hay quienes ni lo toman en cuenta a veces. Pero vemos que sí va a ser importante. Observemos, sobre este oscilador, ¿está actuando un par o una fuerza? Una fuerza. Una fuerza. Y entonces,
Yo creo que el centro de momentos aquí lo vamos a ver desde el otro extremo. Déjenme llevo al otro extremo. Aquí ojalá el centro de gravedad está por acá abajo. Pocas veces ocurre. En realidad, lo que estamos viendo en el oscilador, quién sabe dónde quede su centro de gravedad. Un buen diseño sería dejar el centro de gravedad justo en el par cinemático revoluto que está pegado a tierra. Tal vez requeriría un contrapeso para poderlo dejar ahí, aunque muchas veces no es posible. Entonces, ahí en ese lugar donde apoya, es el único otro lugar donde pueden estar actuando fuerzas que estén resistiendo al cambio de movimiento. Por ejemplo, la restricción en dirección vertical y la restricción en dirección horizontal. ¿Y se alcanzan a ver ahora las restricciones que están metiendo en dirección vertical y horizontal? Sí. Tal vez entre ellas alcancen a generar, no veo alguna otra fuerza actuando sobre este cuerpo. Tal vez entre ellas alcancen a generar una fuerza suficiente que pueda compensar a este par. Sí, creo que sí alcanzan la combinación de las dos a compensar el par. Pero tiene un grave problema. ¿Qué tantas capacidades tiene esta fuerza solita de generar un momento visto desde el origen? Vean que dependiendo del ángulo que tenga esta fuerza respecto al eslabón 4, va a ser qué tan fácil pueda mover el eslabón 4, cambiar su movimiento. Si fuera una fuerza perfectamente perpendicular, estaríamos en la gloria. Observen que ahí toda la fuerza que le está transmitiendo al acoplador causaría un momento. En cambio, conforme va cambiando el ángulo y se va haciendo un ángulo más llano, bueno, depende de qué ángulo estamos viendo. Yo creo que en este caso voy a ver el ángulo que forma la fuerza con el eslabón 4. El ángulo que forma la fuerza con el eslabón 4. ¿Ya se alcanza a ver el ángulo? El ángulo que forma la fuerza con el eslabón 4. A ese ángulo lo voy a llamar ángulo de transmisión. Ángulo de transmisión. Generalmente se identifica con la letra phi. No, no es esa phi. Dejen busco la phi que quiero. Es esta. Igual, depende del texto en el que esté ocupando para las definiciones. Yo lo he visto muchas veces mencionado como el ángulo phi, ángulo de transmisión. Y también en algunos otros textos toman su ángulo complementario. Dejen dibujo el ángulo complementario. ¿Cuáles son los ángulos complementarios? ¿A dónde me llevan los ángulos complementarios? Bueno, siguen ahí. Profe. Observen que nos faltaría ese pedacito de ángulo. ¿Ya se alcanza a ver mejor en rojo? A ese le llegan a llamar ángulo de presión. Es el phi complementario
Ahorita lo voy a llamar simplemente teta. Entonces, por favor, hagan sus figuras. Dejen, entonces voy a poner a esto como la fuerza que se está transmitiendo. Esta fuerza está alineada con el acoplador y todavía tenemos actuando sobre el eslabón 4, el seguidor. Tendríamos actuando a la restricción horizontal y a la restricción vertical. Me dicen cuando tengan sus dibujos. Disculpe, profe. Diga usted. ¿Cree que pueda volver a explicar el oscilador? Es que me perdí, ya no entendí. Muy bien. Empiezo entonces. ¿Dudas de la manivela? ¿Alguien tiene alguna duda de cómo va a funcionar la manivela? No, profe. Muy bien. Vamos a necesitar algunas relaciones de ángulos aquí, por ejemplo, la relación entre el ángulo θ2 y el ángulo θ3 para poder conocer cómo está alineada esta fuerza. ¿Alguna duda con el acoplador que se modela casi como un elemento ideal sin masa con las fuerzas alineadas a lo largo de θ3? Aquí las consideramos casi perfectamente alineadas. Casi. Voy con el oscilador. Muy bien. Entonces, a toda acción del acoplador ocurre una reacción en el oscilador. De la misma magnitud, misma dirección, pero sentidos contrarios. Estoy hablando de estas dos. La naranja del acoplador con la naranja del oscilador. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Del acoplador o de la manivela? Es del acoplador originalmente. Ah, ok. Ahora, en muchos textos, lo que sí hacen es lo siguiente. Como desprecian la masa del acoplador, observa que esta fuerza y esta fuerza son prácticamente iguales. Cuando se considera que el acoplador, la bieleta, es de masa despreciable, casi, yo diría en 3 de cada 4 textos, consideran que la fuerza se transmite directamente desde la manivela hasta el oscilador. No es cierto. Pasa por el acoplador y tiene que mover al acoplador, pero muchos libros lo consideran así. ¿Mejor? Ah, ok, sí, ya, mejor. Ahora, esta es la fuerza que está actuando en el extremo del, ¿cómo se llamaba esta cosa? Del oscilador. Ya estoy en el cuerpo de la derecha. Todavía ni he visto su forma, no sé dónde quede su centro de gravedad, no me interesa de momento. Pero lo que sí me interesa es ver una fuerza no ocasiona directamente un par. Para que sea un par necesito dos fuerzas. Y entonces, que sean de la misma dirección, sentidos contrarios, direcciones paralelas, separadas una cierta distancia. Y parece que sí lo vamos a poder lograr. Esta fuerza F combinándose con la RB y RH, posiblemente alcancen a ser el par. Claro, RB y RH todavía me falta determinarlas. Pero creo que entre ellas dos sí puedo construir la fuerza que me va a causar el par. ¿Ya se alcanza a ver mejor dónde se va a generar el par? Sí, profe. Muy bien. Pero ahorita esta no la estoy viendo como la composición, ni siquiera he determinado cuánto vale RB y RH. Ahora, para que pueda generar un buen par, para que pueda utilizar la mayor de las distancias, observemos lo siguiente. Se forma un ángulo que se llama de transmisión, phi,
Y mientras más se acerca phi a 90 grados, mayor va a ser el brazo de palanca que pueda utilizar. Ahorita me estoy regresando hasta los conocimientos de estática. Recuerda que la distancia es la que es perpendicular a la fuerza y pasando por el punto. ¿Mejor? Si phi fuera exactamente igual a 90 grados, tu distancia sería todo el brazo de palanca del eslabón 4. En cambio, si la fuerza, el ángulo phi, fuera más pequeño, observa qué pasa con la distancia. Es la misma fuerza, pero la distancia se va reduciendo. ¿Mejor? Sí, profe, mejor. Muy Gracias. bien. ¿Cómo nos conviene que sea entonces la distancia de la fuerza al punto de apoyo? ¿Grande o pequeña? ¿Cómo podrá originar un mejor par? Con una distancia grande. Muy bien. Para poder obtener la mayor de las distancias, el ángulo phi, ¿cuánto debía de ser? ¿Cuánto sería el que obtendría el máximo? 90. 90 grados. Entonces, el ángulo phi de presión es lo que nosotros vamos a estar observando. Buenos ángulos de transmisión, ¿sí? Déjenles doy nombres. Phi, ángulo de transmisión. Phi, ángulo de transmisión. Y esto es porque es el que permite transmitir el movimiento de la manivela al oscilador. Por eso se le llama ángulo de transmisión. ¿Mejor? Ángulo de transmisión. Mientras tanto, teta también está funcionando ahí. A ese le llegan a llamar el complementario del ángulo de transmisión, ángulo de presión. Este ángulo de presión lo volveremos a visitar más adelante. Ahorita me voy a ir con el ángulo de transmisión. ¿Cuánto me dijeron que sería el ángulo de transmisión ideal? 90. El ángulo de transmisión ideal, 90 grados. Me parece muy bien. Así quedaría perpendicular todo esto. Funcionaría muy bien. Tendría la mejor transmisión de movimiento. Ahora, ¿podemos conservar ese ángulo de transmisión ideal durante todo el intervalo? No, ¿verdad? No. Ven que en cada configuración, en su eslabonamiento, el ángulo de transmisión va cambiando. Lo que sí puedo buscar es que los mecanismos en el elemento que va a ser conducido, aquí la manivela es el elemento conductor, es quien va empezando con el movimiento, es quien trae el par inicial. La manivela es el elemento conductor. Ahí es donde está actuando el par.
mientras que el elemento conducido es el oscilador. El oscilador entonces va a fungir las funciones de elemento conducido. ¿Sí se entiende la diferencia entre estos dos? Uno es donde meto el par y el otro es el que vamos a mover. Resulta entonces que el ángulo de presión no voy a poderlo tener realmente en 90 grados. Lo que sí puedo tener es el 90 grados más menos y vamos a tener que hacer vamos a tener que tomar decisiones de diseño. ¿Cuánto le podemos permitir que varíe hacia un lado y hacia otro? ¿Puede variar 90 grados y quedar alineado? ¿O no nos conviene? No nos conviene. Imagínense, si queda perfectamente alineado, habremos llegado a una posición de bloqueo. Ahí, por más que la manivela tratara de moverse hacia un lado o hacia el otro, vean que ya no alcanzaría a mover al elemento conducido. No le alcanzaría a generar un par. Bueno, más o menos 90 grados no. Voy moviéndole para acá. En realidad, para que pueda utilizar la distancia, veo que tiene que ser con... No sé si es con el seno o con el coseno de phi. A ver, vamos a ver. Esta es la distancia máxima, cuando estuviera a 90 grados. ¿Cuál función es máxima a 90 grados? ¿Seno o coseno? Seno. Seno. Muy bien, entonces si es la función seno, me conviene ver cómo va variando el seno, porque va a ser esta distancia, seno del ángulo. Muy bien. Voy entonces con 80 grados. Seno de 80, ¿cuánto da, por favor? $0.98. Muy bien. Ahí tendríamos, si estuviera a 80 grados, 98% del par disponible, el 98% de la distancia disponible. Me parece muy bien. Seno de 80 grados funciona muy bien. Entonces, más menos 10 grados va bien. Vamos a ir reduciendo. Más menos 20 grados. Entonces, es decir, seno de 70 grados. ¿Cómo queda el seno de 70 grados, por favor? 0.93. 93% de la distancia disponible. Todavía suena muy bien, ¿no? Yo creo que el más menos 20 grados sí lo aguanta muy bien. Vámonos a más menos 30 grados. Es decir, ahora a 60 grados, por favor. Seno de 60 grados. 0.87. 0.87. Todavía suena muy bien. Qué bueno que estamos en esa región. Claro, como estamos en la parte cercana a 90 grados, vean que estamos en lo que parece casi una cama en la parte de arriba del seno. Vámonos entonces a más menos 40 grados. Es decir, seno de 50, por favor. $0.76. Ah, caray, ahora sí ya bajó mucho, ¿no? Ya solo tenemos disponible el 76% de la distancia. Todavía aguanta un poquito más. Si ustedes se van con libros clásicos de diseño, dicen más menos 40 grados. Porque también empiezan a haber implicaciones en que estos pares y estas distancias no vayan a flexionar al elemento. Pero eso será problema de diseño de elementos de máquinas. Yo diría que nos podríamos ir hasta más menos 45 grados. Seno de 45. Sí, 0.7. 0.7071. Todavía tenemos disponible el 70% de la distancia.
va a estar conduciendo bien al elemento, pero ya no me iría a más de 45 grados. Si nos fuéramos a más de 45 grados, la distancia va a empezar a caer cada vez más rápido. Entonces, fuerza ideal. La fuerza ahorita vamos a ver de dónde la sacamos, pero el ángulo de transmisión ideal de 90 grados vamos a poderlo mover a más menos 45 grados. Con ese más menos 45 grados podemos asegurar que tenemos todavía disponible el 70% de la distancia y podrá conducir muy bien nuestro elemento. ¿Dudas por qué fue entonces el más menos 45 grados que utilizaremos en esta clase? No, profe, todo bien. Muy bien, entonces puede ser desde 45 grados hasta 135 grados. En textos anteriores a los años 70 mencionan desde 50 grados hasta 130 grados. Ahí quieren utilizar arriba del 75% de la distancia. Estos valores ustedes lo pueden ajustar, nada más no exageren mucho. Decidan cuál es el más menos valor que ustedes quieren y es el que explican en su diseño. ¿Vamos bien hasta ahí? La duda de los 64,000. ¿Cómo calculo ángulo phi? En algún lado de la geometría necesito calcular el ángulo phi. Phi, ángulo de transmisión, ¿entre quién y quién se genera? Entre el acoplador y el oscilador, ¿no? Muy bien, entonces vuelvo a tomar al acoplador, lo tenemos por aquí, y del acoplador de nuestro diseño, lo que nosotros conocemos es el ángulo θ3 que forma con la horizontal o con el eje de los reales, ¿se acuerdan? Ahí está θ3. Por suerte, este θ3 es a lo largo de todo el elemento. Siempre está formando el mismo ángulo. Lo voy a llevar hasta acá. ¿Ya se alcanza a ver θ3? Muy bien, ahora voy con θ4. θ4 es el ángulo que forma el oscilador respecto a la horizontal. ¿Sí se alcanzó a ver cómo hice θ4? Sí, profe. Muy bien, lo llevo al mismo origen para que quede ahí. Y ahí está θ4. Resulta entonces que el ángulo que nosotros vamos a estar buscando es el que se forma entre θ3 y θ4. No es ni θ3 ni θ4. Realmente el ángulo que nosotros estaríamos buscando, dejen ver cuál es el ángulo phi. Es este de acá abajo. Yo creo que nos va a quedar bien fácil encontrar ese ángulo phi. Yo diría que es θ4 menos θ3. ¿Cómo la ven? El ángulo phi entonces será θ4 menos θ3. Cuidado, es posible que lo tenga que calcular tantito distinto si es que estoy viendo la configuración brazo abajo. Ahí tal vez sea θ3 menos θ4 por los ángulos que esté formando. Para no fallar en esa definición de ángulos, vamos a hacer lo siguiente.
teta 3. Teta 4. Phi, que sería igual a teta 4 menos teta 3. Y para no errarle por si puse el signo contrario, ¿cómo ven con valor absoluto? Para que no nos dé el signo contrario cuando estemos en la configuración brazo abajo. Sí expliqué bien, sí se entendió cómo vamos a obtener este ángulo phi, ángulo de transmisión. Sí, profe. ¿Dudas acerca de este ángulo de transmisión? El ángulo de transmisión entonces tendrá que estar entre más o menos 45 grados alrededor de 90. Si logramos estos ángulos de transmisión, nuestro mecanismo funcionará muy bien. Si no logramos estos ángulos de transmisión, es posible que tengamos puntos en los cuales no alcance a mover al oscilador o me cueste mucho, bueno, ahora sí creo que será mucho trabajo, par por velocidad angular. Requeriría grandes pares para poder imprimir el movimiento. Sin calcular las fuerzas, puedo decirles que con este ángulo de transmisión puedo mover muy bien al acoplador. Me indican cuando pueda continuar. ¿Listos? Listo, profe. Muy bien. Voy a cambiar de forma de presentar. Me dice cuando ya se vea toda la pantalla, por favor. ¿Listos? Listo, profe. Ya. Muy bien. Entonces, regreso a mi programa de 4 barras. Por eso necesitaba que ustedes lo fueran destripando poco a poco para ver qué es lo que necesitamos hacer funcionar. Muy bien. Necesito que funcionen las matrices y probarlas. Son los mismos datos. Saca la velocidad inicial, todo eso funcionó muy bien, no tuvo problemas, no me mandaron errores. Saco las ecuaciones de aceleración, todo muy bien bonito, me parece bien. Este es el error que le acabaste poniendo punto y coma al final, ¿verdad? Si pongo la flecha encima del dibujo, alcanzo a ver que me dice, el contenido de teta 2 no lo conoce. Y creo que su compañero lo que hizo fue ponerle punto y coma solamente para que no apareciera el error. ¿Sí fue eso lo que hiciste? Bueno, siguen ahí. Sí, profe. Bueno, en mi caso, a mí sí me pareció bien. No hay problema. Ya después era cuando lo probaban, le sustituyen por un valor y ahora sí ya aparece el elemento. Pero bueno, no es esto lo que estoy buscando. Qué bueno que sí los... Ah, aquí ya lo tengo. Ya resolvió las posiciones. Ya tenemos teta 3 inicial y teta 4 inicial. Eso ya lo conoce. Es más, como tiene teta 4 y teta 3 inicial, es que pudo dibujar al elemento. Con la información que tiene hasta aquí, podría calcular ese ángulo phi. Dejen ver qué tal queda. Dijimos que era
θ4 inicial menos θ3 inicial. Lo está dando en radianes, ¿verdad? Para que yo viera si está bien el ángulo, entonces tendría que ponerlo en grados por 180 entre pi. ¿Es o no es un buen ángulo de transmisión? ¿Queda o no queda dentro del rango? Sí queda dentro del rango. Apenitas, ¿eh? Vean que ahí ya estamos hablando que sería un mal ángulo de transmisión o apenitas. Según las definiciones de los libros de antes de los años 70, hubieran dicho, pues te quedan 4 grados más, ¿eh? Ya no queda mucho espacio más. Pero bueno, parece que este ángulo, el que se forma aquí, entre el amarillo y el verde, es el ángulo que nos va a estar importando para ver que funcione. Entonces, déjense saco la solución de posición ya para todas las posiciones posibles. Recuerden que cuando metemos a este for, nos da la información que necesitamos. ¿Ya vieron? Claro, lo está en radianes, pero ahí está acumulada toda la solución de posición para cada uno de los ángulos. Lo vuelvo a encerrar entre el comentario. La simulación de posición está muy bonita, sí. Pero ven que lo que nos interesa no es la posición en general, nos interesa la posición relativa entre 3 y 4, es decir, el ángulo de presión. Y veo que el ángulo de presión está modificándose en cada etapa del movimiento. Necesitamos poder asegurar que en cada posición que está describiendo nuestro mecanismo pueda cumplir con un buen ángulo de presión. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí se va entendiendo? Sí, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, la información con la que construimos todo esto está aquí en solución posición I. Ahí tenemos ordenados a los pares de numeritos, al θ3 y θ4. Nada más que no sé cómo recuperarlos. Dejen ver si veo por aquí cómo recuperarlos. Aquí. Esta es una modificación que le estoy haciendo al programa, nada más para completar el ángulo de presión. Yo creo que esto lo voy a poner en el apunte, la sección que dice gráficas de posición, para que ustedes las puedan desarrollar. Lo primero que necesito recuperar como información es θ2, θ3 y θ4. A ver si funciona bien. Voy a hacer una tabla donde quiero recuperar a θ2, θ3 y θ4. Empiece en I igual a 0 hasta 360 y que se vaya de uno en uno. ¿Suena bien? Que tenga las tres variables θ2, θ3 y θ4 ordenadas. Veamos si funciona ahí. Bueno, sí hizo la tabla. Hay 360 elementos de estos. El problema es que no vació ninguna información. ¿Dónde está guardada toda la información de θ3 y θ4? En SolPos. En su solución posición. Muy bien. Entonces voy a sustituir diagonal punto, solución posición y Y ahora sí,
cuando vaya haciendo el conteo desde 0 hasta 360, va a llamar a lo que tiene solución posición 0, solución posición 1. Espero que sí vaya funcionando. Yo creo que sí funcionó. Ahí alcanzo a ver a todos ordenados. Claro, teta 2 no lo sustituyó en ningún momento, sigue siendo incógnita. Creo que voy a tener que hacer lo mismo que hicimos acá. La voy a poner primero en radianes, que sería el I de la tabla por pi entre 180, para que queden radianes. Diagonal punto. Teta 2 lo va a sustituir por I por pi entre 180. Listo, ahora sí está toda la información. Está teta 2, teta 3, teta 4. Podemos recuperar la información ordenada. La primera gráfica que quiero hacer, solo quiero ver cómo va variando teta 3 con respecto de teta 2. Teta 2 variable independiente, teta 3 variable dependiente. Va a ser casi un copy-paste y diría una tabla que va desde I, 0, 360, de 1 en 1. Y lo que quiero graficar es teta 2, teta 3, sustituyendo teta 2 por, espérame, sustituyendo teta 2 por pi por pi entre 180. Y sustituyendo también solución, posición y décima. A ver si se deja con esta versión. No se dejó así. Creo que sí tengo que hacer las dos sustituciones por separado. Van al punto, solución, posición y décima. Dejen ver si así sí funciona. Listo, ya funcionó. Entonces observen qué es lo que acabamos de obtener. ¿Se ve que son las coordenadas de cada uno de los puntos? La información con la cual fuimos variando teta 2 y la información que nos va dando de teta 3. Claro, esto viene en forma de una lista, la lista de las coordenadas de puntos. Entonces vamos a hacer una gráfica de lista en donde le vamos a poner toda esta información. Observen que podemos dibujar cuánto vale teta 3 respecto a teta 2. Claro, si estuviera en primero de la carrera, ¿cuánto me saco si presento esta gráfica? ¿Qué le falta a la gráfica para que esté completa? Títulos, nombre de los ejes. Muy bien, espérame tantito, deja ver dónde pongo esas variaciones, aquí dentro del displot. Título. Plot label. ¿Cómo le pondrías de título a esta? Seno del ángulo phi. No, no es seno del ángulo phi. Ahorita apenas que estamos poniendo como información. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente? La primera que usamos es la que está utilizando como variable independiente y la segunda que colocamos es la que está utilizando como variable dependiente. Teta 3 versus teta 2. Lo voy a poner entre comillas para ver si lo dibuja bien. Listo, ya me saqué 6. ¿Qué más le ponemos? Cuéntame. También faltarán unidades, ¿no? De los ejes. Muy bien, entonces voy con Access Label. Como ahorita son dos ejes los que voy a poner, tengo que agruparlos por medio de una lista, por eso estoy colocando las llaves. Access Label. El primero
y el segundo. ¿Cómo le llamarían al primer eje? ¿Cuál es la variable independiente? Teta 2. Teta 2. ¿En qué unidades viene? Radianes. Muy bien. Y como variable independiente, no, dependiente quedaría teta 3, también en unidades radianes. Veamos qué tal va quedando. ¿Ya se ve mejor? Listplot ya funcionaba con esta sección. A partir de este punto estamos poniendo puras modificaciones, cosas para que se vea mejor nuestra gráfica. Por ejemplo, otra cosa que podría poner aquí sería grid lines. Como no sé cómo van a quedar, las voy a dejar en automática. ¿Ya se ve mejor la gráfica? Dot style. Yo quiero que lo dibuje en color rojo o verde. O quiero que lo dibuje en verde y a rayas. A ver si jala. No, creo que el rayado aquí no funcionó. Ah, no, pues no puede ser en rayas ni en puntos. Está representando solamente puntos. Yo creo que lo voy a dejar solamente que esté en color verde. Ya se ve mejor la gráfica. Ya se entiende. Ya me sacaré una mejor calificación si entrego esto. Una duda. Si bien para nosotros en radianes funciona bien y entiendo cuánto vale un radian, ¿cómo es que lo entienden afuera? Puro ángulo. En puro ángulo en grados. Entonces Grados. aquí voy a tener que transformar dentro de la tabla, hice un copy-paste al anterior, voy a tener que transformar la información de teta 2 de radianes a grados. Voy a utilizar el otro factor de conversión, por 180 entre pi, igual para teta 3, por 180 entre pi. Vean que ahora ya me lo está dando en grados. Ah, perdón. Pero también tengo que variar las unidades de mi gráfica. Esas no las da en automático, fueron modificaciones que le pusimos nosotros. ¿Cómo se ve? ¿Ya la podríamos vender a alguna persona que no entendiera radianes? ¿Sí podría entender esta gráfica? ¿Algo más que le quisieran cambiar? Una de las ventajas de esta gráfica es, déjenla copio directamente, y si no mal recuerdo, la puedo pegar aquí directamente. Sí, sí quedó. Ya la pegué en el Word. Híjole, de aquí del Word la vendería para alguna otra cosa, ¿eh? ¿Sí se alcanza a ver bien la gráfica dentro de Word? Sí. Muy bien. Dejen, continuamos entonces. Pero no me interesa teta 3. A ver, ¿puedo hacer la misma gráfica? Copy-paste. Ya que vi que ya funcionó, sí puedo estar copiando y pegando estos elementos para ver cómo funciona teta 4 ahora. Nada más para saber que es teta 4 lo voy a poner en azul. Va describiendo muy bien a teta 4, ¿cómo lo ven? Podemos ver cuál es el ángulo que se forma entre ellos. A ver si se deja bien. Teta 3 por 180 entre pi. A ver si puedo dibujar a los tres al mismo tiempo. No estoy seguro que lo pueda hacer. Dejen ver si funciona. No se dejó. Puedo hacer las gráficas por separado, eso sí. Parece que cuando utilizo estos list plot
solo puedo hacerlos entonces de dos variables. Una que voy a utilizar como variable independiente y una que voy a utilizar como variable dependiente. Así sí dibujo. Quedamos que era teta 4. 4. No iba muy bonito. ¿Alguna forma en la que hayan visto que podamos combinar elementos gráficos? Algo que me haya ayudado para poder combinar elementos gráficos. El comando graphics. El comando graphics era para generar. Cuando utilizas graphics, ve que todo lo que viene dentro de graphics son las propiedades con las cuales quieres dibujar. Después de graphics, show. Vamos a ver si podemos mostrar las dos gráficas. Claro, para que pueda mostrarlas, tengo que gráfica 1, guardarlas en una etiqueta. Gráfica 2. Ahora toda esta gráfica está guardada dentro de la etiqueta gráfica 1 y la etiqueta gráfica 2. Dejen ver si puedo modelar a las dos mostrar a las dos show simultáneamente. Gráfica 1, gráfica 2. Espero que sí las pueda combinar. Ahí están. ¿Ven la diferencia entre esos dos ángulos? Ahí está viviendo el ángulo de presión. Esto de plot range all es para que alcance a dibujar a las dos gráficas simultáneamente. Nada más había alcanzado a dibujar a la primera porque fue la que dejé por debajo, creo. No sé. Pero bueno, ya alcancé a dibujar a teta 2 y teta 3. Claro, aquí le tendría que cambiar algunos datos. Tal vez tenga que ponerle entre los modificadores plot label. A ver si me deja modificarlo aquí. Sí me deja modificarlo. Estos modificadores los puedo utilizar dentro de Show para poder que quede mejor mi gráfica. Stable. Poner 2. El primero es teta 2 y el segundo es teta 3 y teta 4. Y miren, sí funciona. Puedo utilizar estos modificadores más adelante cuando los requiera. ¿Se ve bien la gráfica? ¿Se entiende cómo la obtuvimos? Sí. Show funcionaba muy bien hasta aquí. Pero pusimos todos estos modificadores para que ya quede como nosotros queramos. Voy con la última gráfica. Yo creo que la voy a llamar entonces gráfica 3. Es una list plot, pero le tengo que dar la información. Primero le hago la información. Una tabla. Empieza en i igual a 0 hasta 360 y que se vaya de uno en uno. Y lo que va a estar poniendo de información van a ser teta 2, variable independiente. Y ahora sí, el absoluto de teta 4 menos teta 3. Sustituyendo
a teta 2 por... Teta 2 ya directamente va a venir en grados. Yo creo que sí, ya va a venir en grados. Entonces, lo último que me falta sustituir es solución, posición indexada. Todo esto lo voy a tener que multiplicar por 180. Entre pi. Puedo hacer cualquiera de estas modificaciones. Puedo hacerlo desde la tabla, puedo hacerlo por afuera en la lista. Ustedes nada más díganme cómo es la información que quieren obtener. Esto lo guardo en la etiqueta 3, digo tabla 3, y entonces hago la gráfica de tabla 3. A ver si funciona. Primero pruebo la tabla. Es que no sustituye a teta 2. Teta 2 toma los valores de i. Ya está dando todo en grados directamente. ¿Sí se alcanza a ver que ya todo lo dio en grados? Y ahora voy con la gráfica. Ahí está nuestro ángulo de presión. Claro, se ve bien feo ahorita. ¿Qué modificadores le pondríamos? Por favor, ayúdenme a ver qué modificaciones le pondríamos. Primera modificación que quisieran ponerle para que nos saquemos buena calificación. Bueno, siguen ahí. ¿no? Título. El título. Título. Voy entonces. Plot, label, etiqueta del título. Esta creo que se va a llamar, y ángulo de presión. Muy bien. Siguiente modificación. Profe, ¿no es ángulo de transmisión? Ah, perdón, cierto, transmisión. Ángulo de transmisión. Siguiente modificador. Las unidades en los ejes. Muy bien, eso sería Axis Label. Etiquetas de los ejes. Muy bien, las etiquetas de los ejes son 2 ejes. El primero es teta 2, que ya viene en grados. Y el siguiente es pi, que ya viene también en grados. Siguiente modificador. Cuadrícula. Muy bien. Ahora voy a aprovechar la cuadrícula. Nosotros podemos especificar cómo queremos la cuadrícula. Por ejemplo, cuánto queremos que vaya trazando en X y cuánto queremos que vaya trazando en Y. En X, esta es la versión aburrida. Normalmente lo pondría en Automatic y que salga solito. Pero ahorita voy a jugar con este Grid Lines. Voy a darles el conjunto de las líneas en X y las líneas en Y. Por ejemplo, en X, el automático me lo puso cada 50 grados. Yo creo que prefiero verlo cada 30 grados. Y diría 0,30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, ¿qué más le ponemos? 300, 330, 360. Vean que aquí en esta versión tengo que estarle dando cada una de las líneas. Es que me faltan las otras. Así como pongo las de X, voy a poner las de Y. Ahorita solo voy a poner la de 0 y la de 100. ¿Ven que ahora nosotros modificamos cada cuánto ponía cada una de las líneas?
Yo creo que aquí en vertical, en realidad no me interesa el 0 y el 100. Lo que me interesa es 90 más menos 45, ¿se acuerdan? Sí. Entonces voy a poner entonces desde 45, 50, 55, 60, 65. Ustedes se podrían ir de uno en uno, 66,67, y las iría dibujando de uno en uno. Aquí ustedes especificarían cuánto es el intervalo entre cada una de ellas. Yo creo que para que termine rápido lo voy a hacer de 15 en 15. 60, 65, 90, 105, 120, 135. Por último, dot range, a que dibuje todo. Y algo falló aquí. 2 segundos. Así, no le puse la flechita. Y entonces, ahora sí alcanzamos a ver cómo quedó nuestro ángulo de presión. Veo que está por arriba del 45 y nunca llegamos al 135. Si ustedes quieren especificar cuál es el ángulo de el rango de dibujo, tal vez lo pongo desde 40 hasta 140. Y ya solamente veo cómo se está comportando dentro de la zona que nosotros queremos observar. ¿Qué dirían del ángulo de presión? ¿Cumple o no cumple con nuestros objetivos? ¿Está siendo un buen ángulo de presión? Sí. Muy bien. Para completarlo, tal vez me gustaría dibujar lo siguiente. Una gráfica que me diga cuál es el ángulo máximo. Por ejemplo, el ángulo máximo quedamos que era 135. Si se pasa de ese 135, tenemos problemas. Gráfica 3 auxiliar. O también, si se pasa no solo el 135, el otro era el 45, ¿verdad? Y vean que ahí entonces con esta gráfica auxiliar estoy definiendo cuáles son los límites superiores e inferiores. Creo que así, aquí sí me va a funcionar lo de Dashet. Pero tengo que especificar para los dos gráficas. Listo. Ahí están mis dos límites de existencia. ¿Cómo le hago para combinar las dos gráficas? ¿Qué función utilizaba? Show. Show. Entonces necesito combinar las dos. Gráfica 3 y gráfica 3 auxiliar. Qué bonito quedó. Claro, si ustedes quieren ponerse con las definiciones de ángulos máximos y mínimos de hace unos 40 años, no hay problema. Solo modifíquenme la gráfica 3 auxiliar y nuestro diseño cumple con lo que decían hace 40 años. Está dentro del rango del ángulo de transmisión. ¿Se puede llegar muy cercano a los rangos que nosotros estemos dando? Sí. Lo que trataría es que el mecanismo no se salga de ese rango. Si se sale de ese rango, tal vez empiezan a tener problemas para la transmisión de movimiento. Control copy. Control V. Utilizaría estas gráficas para ir mejorando la presentación de mis trabajos. ¿Cómo la ven? ¿Sí se entendió qué pasó aquí? Sí.
¿Dudas? ¿Algo más que quieran que le modifiquemos a la gráfica? Yo El creo que tamaño. el tamaño, eso directamente lo haces dentro de matemática. De la fuente, más bien. Es que se ve como muy grande, ¿no? Muy bien. ¿Viste que modifiqué aquí el tamaño? Ah, ok. Si la copio aquí con este tamaño, veamos cómo queda. Y cómo quedó la fuente. En cambio, ahora si la hago muy grande acá, esa parte sería cuando esté terminando mi gráfica. Ahí es donde selecciono ya el tamaño que quiero. Y una vez que ya está eso, copio el gráfico y me lo llevo al Word. ¿Mejor? Sí, mejor. Lo que ustedes vean dentro de matemática va a ser lo que va a copiar directamente aquí en el Word con las relaciones que tiene de tamaño. Eso lo va a respetar. No, no puedo ya modificar aquí directamente el tamaño de la fuente. La gráfica ya queda pegada como una imagen. ¿Así se ve mejor? Bueno, a mí se me hace que está la letra muy chica, pero bueno. Eso lo modifican dentro de matemática. Ustedes siguen viendo mi pantalla completa, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, todo va muy bien hasta aquí, excepto un grave problema. Hubo una fuerza que no dibujé y con la cual me sacaba 0 en estática. ¿Cuál fue la fuerza que no le dibujé a ninguno de estos elementos? Gravedad. Su peso. Pero el peso, pues. Sí, 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 no hay problema. Gravedad, el peso es la gravedad en la superficie de la Tierra. Entonces, observen qué grave problema tendríamos aquí. Si el eslabón hubiera sido solamente esta parte pequeña y hubiéramos tenido peso a la mitad del eslabón, o graves problemas, eso nos va a afectar en todo el cálculo. El par disponible, la fuerza disponible en el extremo de la barra, ¿va a ser la misma F o vamos a tener menos fuerza disponible? Va a ser menos, ¿no? La fuerza. Peor aún, va a ser variable. Observen que si tomamos en cuenta al peso que esté ahí actuando a la mitad del cuerpo, habrá veces que parte del par va a estar combatiendo para subir al peso de posición y luego cuando esté bajando va a incrementar más el par. Ahí, velocidad angular constante sería una gran mentira. ¿A dónde nos convendría colocar el peso entonces de la manivela? Un punto donde no cause problemas. En su centro de rotación, ¿no? Aquí, correcto. Por eso es que se ponen estos contrapesos, por eso es que se trata de mandar con la forma de la manivela al peso directamente en el apoyo. En el apoyo también me faltaron de dibujar las otras fuerzas, la restricción vertical y la restricción horizontal. Y vean que ahí no tiene problemas porque al hacer centro de momentos al centro de gravedad en el centro de giro, esas fuerzas que están concentrándose ahí no causan momento, ya son directamente concurrentes. Este parece que la libramos. Peso del acoplador. ¿Ven que tampoco colocamos el peso del acoplador? Este es más difícil de manejar. Vean que no puedo conectarlo a un punto de giro, a un centro instantáneo de rotación. En algún lado del cuerpo le tengo que pegar el peso. Y lo que normalmente hacen es mandarlo hacia el par cinemático revoluto que lo conecta con la manivela. Segunda condición que hacen, tratan de reducir lo más posible su magnitud. Que no sea el elemento más pesado del sistema, que no me afecte a todos los cálculos. Entonces, lo trato de mandar lo más posible a este centro de rotación y trato de hacer al elemento más ligero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe.
Muy bien, nada más déjenme encuentro un... Aquí está. Muy bien, dentro de las novedades de los últimos años y la manufactura aditiva y todas esas cositas lindas, ahorita en lo que más están metiendo dentro de estos elementos es en el diseño de los acopladores. Espero que se alcance a ver el acoplador en la figura. Se trata de una bieleta, no el comercial, no, perdón. Ahí está. ¿Ya alcanzan a ver la biela? Sí, profe. Están jugando ya con diferentes cosas, con compuestos. Uno, los metales en los cuales va a apoyar el cilindro, donde va a apoyar el cigüeñal. Eso sí siguen siendo de metal porque están en constante hundimiento. Pero observen el material con el cual está hecha la biela. Normalmente la harían de metal y ahora la están haciendo de fibra de carbono. Y la forma que tiene se supone que está optimizada para que vaya resistiendo los jalones y estirones a lo largo del cuerpo en los diferentes puntos de operación. Estas son ligerísimas. Son las que están participando con menos masa en todo el sistema. Tratan de aventar la mayor cantidad de masa hacia la rotación del cigüeñal, es decir, del lado izquierdo, y la menor cantidad de masa hacia la traslación del pistón. Están tratando de reducir lo más posible la masa para que se cumpla con estas condiciones ideales que estábamos describiendo en la figura. En general, las bielas son hechas de un material muy ligero o tratan de reducir lo más posible el material. Ahora, si fuera muy delgado, sufriría problemas como una regla, se doblaría. Y observen cómo es la forma de la biela en su parte central. No es un bloque así todo sólido, ¿no? Si alcanzan a ver cómo a la mitad, si la cortara, parecería una viga en I. Aquí se aprecia mejor. Si la corto a la mitad, la trato de hacer delgada, pero le doy una forma de viga en I. Esto es para que soporte la flexión en diferentes ejes. En las vigas en I se recurre frecuentemente a las viguetas en forma I para que pueda tener muy buenos momentos de inercia y evite la flexión. Pero bueno, eso es tema de diseño de elementos de máquinas. Trato de reducir lo más posible la masa del acoplador. ¿Mejor? ¿Se entiende esta parte? Y así evitamos este peso. El último peso, el del oscilador, opción 1, lo mando al centro de rotación. Esa sería la mejor opción, ponerle un contrapeso y que quedara por aquí en el centro de rotación 2 para que la restricción vertical combatiera completamente al peso. Eso sería lo ideal. Y vean que ahí entonces la fuerza estaría moviendo completamente al oscilador, aunque no siempre es posible. Hay diseños en los cuales no puedo colocar esto de tal forma y entonces también tendría que considerar a la fuerza peso del acoplador como una fuerza a combatir. Un buen diseño tratan de reducir el peso del acoplador y mandar los pesos de cada una de las piezas a los centros de rotación fija. Perdón, el día de hoy no tenemos mucho texto, tenemos muchos diagramas. Voy a subir entonces lo que hicimos de diagramas, nada más permítanme acomodarlo bien en un ratito y voy a subir esto y nada más el adendo del programa que hicimos. Solo va a estar ese pedacito de programa en el PDF para que ustedes lo puedan colocar en su mecanismo de 4 barras. ¿Dudas? Ya son las 9 de la mañana. Voy a cortar la grabación y me quedo por si hay dudas.